Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar la formación de cambio de tendencia doble suelo. Doble suelo suele venir después de un movimiento fuerte bajista. Como vemos en el gráfico, esta línea roja nos muestra un movimiento bajista, se forma un valle, un primer valle o mínimo, hay un rebote formándose una cresta o máximo, también como se le llama, y a continuación vemos una nueva caída, formándose un nuevo valle. Normalmente lo que es un doble suelo, siempre, no normalmente, sino siempre que nos surja, tenemos dos valles, o lo que sería dos mínimos, y una cresta, o lo que sería igual, un máximo. Importantísimo. Dos valles que deben estar a un nivel muy similar como en el gráfico, aunque en ocasiones, cuando estemos operando en el mundo real, pues podemos encontrarnos que el valle derecho podría estar más bajo que el valle izquierdo, o viceversa, que el valle izquierdo estuviera más bajo que el derecho. Normalmente vamos a tener en cuenta que más o menos estén a unos niveles muy parecidos, para descartarlo de posibles otros tipos de patrones, que ya estaríamos hablando de patrones armónicos. Así que habitualmente suelen estar en un nivel muy parecido. Bien, tras formarse el segundo valle, deberíamos de ver una reacción al alza. Importantísimo, superando el nivel de la cresta. Esto es fundamental. Una vez supera la cresta, ya sí que nos confirmaría que estamos ante un doble suelo, porque el doble suelo necesita confirmación y lo veremos a continuación. Así que pasaríamos de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Bien, aquí lo tenemos. Tenemos el movimiento bajista, forma el primer valle, rebote, cresta, nueva corrección, se forma el segundo valle y a continuación vemos nuevamente cómo el precio asciende y aquí es donde vamos a exigir la confirmación de un doble suelo. La confirmación de un doble suelo se basa en que tengamos un cierre según sea el espacio temporal en el que trabajemos, si es de 15, de 30 minutos, de una hora o un gráfico diario. El cierre siempre tiene que ser por encima de la cresta, siempre por encima, al cierre. La vela que cierra el espacio que estemos operando, que cierre por encima de la cresta. Eso será nuestra confirmación. Una vez que tenemos confirmación, abriríamos largo en la vela siguiente, la misma apertura de la siguiente vela. Y colocaríamos nuestro stop loss por debajo del mínimo o el valle derecho, que es lo que yo suelo utilizar, aunque podría utilizarlo izquierdo, pero yo por norma general siempre utilizo el valle derecho, es decir, ligeramente por debajo del valle o mínimo, como también se le denomina. ¿Qué ocurre si no hay una confirmación? Es decir, que el precio realmente empieza a ascender, pero realmente no tenemos un cierre por encima de la cresta. Bien, pues puede suceder en lo que estamos viendo aquí. Veíamos un nuevo movimiento, pero ¿qué ocurre? Aquí, pues que no supera la cresta. E inmediatamente lo que vemos es un movimiento bajista. Aquí, ¿qué tenemos en concreto? Más de uno seguro que lo sabrá. Esto es un movimiento lateral. Un movimiento ya perfectamente definido. Un lateral se define por tener dos mínimos, un mínimo aquí, lo que sea un valle, un segundo valle, que como digo, un mínimo también se le llama, y dos crestas, una aquí y otra aquí, o también conocido como máximo. Dos máximos, prácticamente el mismo nivel, y dos mínimos. Ya tenemos aquí una formación claramente de movimiento lateral. Por eso es muy importante utilizar la confirmación, que como comentaba es un cierre, según el espacio temporal en el que estemos trabajando. Porque si no tenemos esa confirmación, pues posiblemente veamos un movimiento lateral. Y es lo que desde luego no queremos. Lo que estamos buscando es la posibilidad de un cambio de tendencia. No operar en un lateral, que normalmente hay que huir de esos movimientos, a no ser que ya tengamos mucha experiencia y podamos más o menos defendernos dentro de un lateral. Pero por lógica y normalmente según todos los manuales, y yo también los recomiendo si no se tiene mucha práctica, es que hay que huir de un lateral. Entonces esto no es lo que buscamos. Por tanto, fundamental, el cierre por encima de la cresta. Si no se produce, pues no entramos largo. Siempre a esperar, nada de adelantarse. Yo entiendo que muchas veces cuando se empieza a ver ya un primer mínimo, un máximo, un nuevo mínimo, o lo que sería igual, dos valles y una cresta, pues la gente empieza a pensar, uy, el precio empieza a ascender. Aquí tenemos un doble suelo. Abro posición larga. Abren la posición larga
pero sin haberse confirmado con un cierre por encima de esta cresta. Con lo cual nos podemos encontrar que pensando que estamos ante un doble suelo, nos encontremos con un lateral y cometamos el error por habernos dejado llevar de que nuestra entrada sea mala y por tanto acabemos cerrando con pérdida. Bien, una vez que hemos abierto largo al confirmarse el doble suelo, que como decía es un cierre por encima de la cresta, ya hemos abierto nuestra posición larga. Segundo paso es colocar nuestro stop loss y el tercer paso es proyectar nuestro objetivo. ¿Cómo se proyecta el objetivo? Muy sencillo. Cogemos y medimos desde el valle hasta la cresta, como vemos en esta línea que tenemos aquí, desde valle a cresta, y entonces desde la cresta proyectamos al alza y aquí ya nos dan nuestro objetivo. Este es nuestro objetivo teórico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que habitualmente se alcanza el objetivo que nos marca un doble suelo cuando se confirma, pero suele ser también habitual que el precio suba por encima del objetivo. También alguna que otra vez nos podremos encontrar que el precio no llegue al objetivo y se dé la vuelta. Esto es algo que ocurre y al que le está hablando ahora mismo pues le ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? Y sobre todo cuando más rabia da es cuando está prácticamente rozando el objetivo y se da la vuelta, ¿no? Son cosas que suceden. Pero lo normal, lo habitual es que se alcance el objetivo e incluso se supere. Eso lo vamos a ver a continuación en gráficos reales. Así que les vuelvo a recordar. El doble suelo necesitamos tendencia bajista, se forma un primer valle, rebote, se forma una cresta, caída nuevamente, se forma un valle y precio sube y necesitamos un cierre por encima de la cresta para abrir largo como primer paso. Segundo paso, colocamos nuestro stop loss siempre por debajo del mínimo. Luego este stop loss se podría incluso ir subiendo conforme vayamos teniendo nuevos mínimos ascendentes. Pero para comenzar siempre lo colocaremos por debajo, ligeramente por debajo del valle. Y una vez hemos colocado nuestro stop loss, pues bueno, proyectamos nuestro objetivo y es midiendo desde el valle a la cresta. Y lo proyectamos al alza. Bien, aquí tenemos un caso real. Esto es Apple, Apple, ¿no? Como le suelen llamar, en un espacio temporal semanal. Tenemos un movimiento claramente bajista. Y fijaros aquí, movimiento bajista, tenemos un primer valle, una cresta, vuelta a caída, un nuevo valle y el precio empieza a ascender. Y esta vela es la que nos da la confirmación. Cierra por encima de nuestra cresta. ¿Qué habríamos hecho? Pues la siguiente vela, en esta en concreto, abriríamos posición larga. ¿Qué podemos hacer normalmente? A lo mejor casos como este que se nos puede ir mucho de la mano si abrimos posición larga en gráfico semanal. Bueno, una alternativa posible es que cuando detectemos un doble suelo en gráfico semanal, pues nuestra confirmación de ese doble suelo podemos utilizarlo a un cierre en gráfico diario. Normalmente yo utilizaría dos cierres diarios. Dos cierres diarios por encima de la cresta sería mi señal para abrir posiciones largas. No obstante, como veis en este claro ejemplo de Apple, fijaros que el objetivo está en 77,76, pero es que el precio, fijar dónde se llega a ir, 95 euros, ¿eh? Estamos hablando 2014, evidentemente se fue más arriba todavía, pero fijaros el gráfico, 95 dólares. 95 dólares. Esto es muy importante, ¿no? Que es como os decía, que esto es orientativo el objetivo, es el objetivo que habitualmente se alcanza, pero que puede ser superado, ¿no? Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Si en un gráfico semanal aparece una vela como esta que no lo vamos a estar cierre, pues bueno, vamos a confirmar a lo mejor con dos cierres diarios por encima de la cresta. Si estamos operando en un espacio temporal semanal. Si utilizamos, por ejemplo, un gráfico mensual, lo que vamos a exigir es que el cierre semanal sea por encima de la cresta. Luego en otros gráficos temporales menores como el diario, pues simplemente esperamos el cierre diario y fuera. Estamos en un gráfico de 4 horas, esperamos el cierre en 4 horas. Pero cuando estemos en gráfico semanal,
Pues por ejemplo, pues bueno, vamos a utilizar 2 cierres diarios por encima de la cresta entre ambos valles. Y si es mensual, pues utilizaremos un cierre semanal. Esto como una forma para aquellos que tengan más prisa por entrar. Evidentemente, claro, vemos una vela como esta cuando tenemos la confirmación prácticamente ha recorrido el 50% de todo el movimiento, cuyo objetivo era 77,76. Fijaros que realmente es una subida del 16%, 16-50% de mínimos. Pero claro, esta vela es una gran vela, realmente, fijaros, con gran fuerza, nada que ver con velas anteriores y prácticamente dejaría a uno un poco fuera de lugar. Por tanto, pues bueno, suele ser habitual que, bueno, si estamos operando un gráfico semanal, pues utilicemos lo de 2 cierres por encima de la cresta. Incluso hay quien habla de 3 cierres, ¿no? Porque el número 3 suele ser un número mágico dentro del análisis técnico, un número místico, ¿no? Pero bueno, yo creo que con 2 velas, siempre que los 2 cierres sean ascendentes y por encima de la cresta, pues nos vale perfectamente. Bueno, aquí tenemos al IBEX 35, o nuestro IBEX. Bueno, este es ni más ni menos que, digamos, que el fondo de 2012, donde el Banco de España la semana pasada parece que tenía muchas ganas de que el IBEX volviera a dichos niveles, ¿no? Que nos dejó a más de uno fuera de lugar, pero bueno, en fin, ellos sabrán. Bueno, estaba por debajo de los 6.000 puntos. Aquí tenemos movimiento claramente bajista, se forma un primer valle mínimo, rebote dentro de una tendencia claramente todavía bajista, rebote, se forma una cresta o máximo y vuelve a caer. Fijaros que este nuevo valle está prácticamente al mismo nivel que el valle izquierdo o mínimo izquierdo. A continuación vemos nuevamente un rebote. Aquí ya tenemos trazado esta línea discontinua y aquí tenemos una vela. Hay una vela de gran tamaño. Estas son velas muy importantes porque realmente nos están confirmando que estamos ante un patrón de doble suelo. Es muy importante esta vela, aunque sé que algunos pueden asustarlos porque algunas veces cuando los objetivos son muy pequeños, por eso es muy importante habitualmente buscar dobles suelos de una gran envergadura, no que se formen en un par de semanillas o 3. Aquí realmente fijaros que este doble suelo en el IBEX 35 se formó entre mayo y prácticamente finales de julio, ¿no? Entonces hay un gran desarrollo. Entonces aquí sí que es muy importante estas velas, porque realmente ya aquí sí nos están confirmando precisamente la confirmación de un doble suelo. Fijaros la subida, era un 18,31%, impresionante, una subida impresionante. Objetivo teórico, 8.552. Pero es que como estáis viendo aquí, está próximo a 8.800. Pero es que estamos hablando de que este gráfico es de 2012, ¿no? Realmente seguiría subiendo 10.000 puntos, ¿no?, hacia arriba poco después, con lo cual se superó con creces el objetivo teórico. Lo que os digo, que esto es un objetivo orientativo, que habitualmente se alcanza. En otras ocasiones puede que a lo mejor en mitad de la subida se diera la vuelta, incluso muy cerca de 8.552 puntos pudiera darse la vuelta, ¿no? Ocurre, no vaya a pensar que porque ya tenemos una confirmación de un doble suelo, pues que el precio va a subir a nuestro favor y va a alcanzar el objetivo. No, hay veces que se da la vuelta, ¿no? Cuando más rabia da, como comentaba anteriormente, cuando está a punto de alcanzarse el objetivo. Entonces cuando te tiras de los pelos, te das cabezazos contra la pared, porque la verdad, sobre todo cuando estamos hablando de patrones tan importantes que se puede ganar muchísimo dinero. Así que, bueno, este es un claro ejemplo del IBEX. Aquí tenemos el Dow Jones industrial. Bueno, tenemos este gráfico es de este mismo año. Fue un doble suelo entre enero y febrero. En febrero recordaréis todos que se inició un movimiento alcista, aunque bueno, de ese movimiento alcista, pues bueno, están corrigiendo prácticamente cuando concluyó en abril, pues está con movimiento correctivo en muchos índices, prácticamente en la mayoría. Pero bueno, tenemos que justamente entre enero y febrero se formó un doble suelo, teníamos una tendencia claramente bajista, se forma un primer valle, rebote, se forma una cresta, caída, se forma el segundo valle o mínimo, están prácticamente a un nivel similares, pero que decía, puede estar ligeramente un valle por debajo del otro, no necesariamente va a estar al T. Es decir, que sea a lo mejor los 15.600 puntos los dos valles, no. Eso suele ser habitual en los libros.
bueno, habitual, suele ser lo más normal en los libros, en la teoría. Pero en la realidad, pues bueno, suelen, bueno, pues que los valles pueda haber cierta diferencia. Pero más o menos deben ser ligéricas. Porque si está muy pronunciado un valle de otro, podríamos no estar ante un doble suelo, sino ante un patrón armónico. Pero eso ya lo veríamos muy adelante. De momento estamos con patrones chartistas occidentales, el chartismo tradicional, desde toda la vida. Bueno, pues tenemos de la segunda formación de valle, vemos reacción al alza. Aquí esta vela, precisamente, cierra por encima de nuestro valle, con lo cual en la siguiente vela abriríamos posición larga. Abrimos largo siempre que se confirme un cierre por encima de cresta. Entonces en la siguiente vela abriríamos largo, colocaríamos en segundo lugar nuestro stop loss ligeramente por debajo del valle derecho y como tercer punto sería proyectar nuestro objetivo, midiendo desde el valle a la cresta. Aquí el objetivo son 17.594, pero bueno, podéis ver perfectamente que todo este movimiento superó los 18.000 puntos, como os comentaba anteriormente, que esto es un objetivo orientativo, que habitualmente se alcanza y se puede superar. Por tanto, yo lo que recomiendo normalmente con los dobles suelos, otro tipo de patrones, como el doble techo, que ya lo estoy moviendo en el vídeo anterior, es pues abrir dos posiciones. Es decir, una primera posición abriremos justamente una vez tenemos la confirmación, ¿no?, de que hay un cierre por encima de la cresta. Bien, pues abrimos una primera posición y una segunda posición. Una primera posición, objetivo, por ejemplo en este caso 17.594, y la segunda posición la mantendríamos larga hasta intentar ver a lo mejor algún tipo de patrón chartista occidental, patrón oriental o una divergencia a los osciladores que nos indicará que tenemos que cerrar esa segunda posición. ¿Entendido? Si estamos a acciones, pues lo mismo. Pues si vamos a entrar, yo que sé, pensamos comprar 1000 acciones, vamos a comprar 500 y 500 para así deshacernos 500 en los 17.594 y las otras 500 nos desharíamos precisamente pues cuando empezáramos a ver señales de agotamiento que nos pudieran indicar que realmente podríamos ver un cambio de tendencia de alcista a bajista. Aquí tenemos el SP500, también es de este año, enero-febrero, como pasó el Dow Jones, hicieron precisamente justamente igual, doble suelo, tenemos una tendencia previa bajista, se forma un primer valle, continuación rebote, cresta, caída nuevamente, se forma el segundo valle, el precio empieza a subir, ya aquí tenemos nuestra vela que cierra por encima de nuestra línea punteada, que es el nivel de la cresta, con lo cual en la siguiente vela abriríamos largo, objetivo 2082, como veis aquí en esta parte aquí arriba en la esquina derecha, se alcanzó los 2100 puntos, así que como veis nuevamente se supera. Lo que he dicho, que podéis entrar aquí con dos contratos, un primer contrato con objetivo 2082 y un segundo, pues bueno, dejarlo llevar un poco y buscar a lo mejor la señal de salida basándose en algún patrón chartista occidental o oriental o divergencia bajista en algún oscilador, ¿no? El stop loss, como siempre, por debajo del valle derecho, ligeramente por debajo. Conforme fuéramos subiendo realmente el precio a nuestro favor, pues podemos ir subiendo nuestro stop loss. Por ejemplo, de aquí lo podríamos colocar a este nivel, aquí este mínimo nuevamente lo colocamos en este mínimo y así vamos subiendo. De una forma sería, en vez de ser un stop estático, un stop loss dinámico. Bien, aquí tenemos pues el mercado de bonos americanos a 10 años, en el futuro continuo. También en los bonos también podemos encontrar patrones chartistas. Aquí tenemos, por ejemplo, un triple suelo. Porque, como os comentaba con los dobles techos en mi anterior vídeo, existe el doble techo y el triple techo. Incluso el cuádruple techo puede ocurrir. Suele ser muy raro el cuádruple, el triple incluso te la ve de vez en cuando, pero no suele ser muy habitual. Y aquí, bueno, pues hablando de suelos, pues tenemos también que existe la posibilidad de tener un triple suelo. Tenemos una tendencia claramente bajista, se forma un primer mínimo o valle, reacción alcista, se forman rebotes, tenemos nuestra cresta, nueva caída, tenemos nuestro segundo valle,
nuevo rebote, pero este rebote no supera la cresta, con lo cual vuelve a caer. Y tenemos aquí un tercer valle, un tercer mínimo. Están, fijaros, en el mismo nivel. Y a continuación sí, ya vemos movimiento alcista. Aquí tenemos una vela que cierra por encima de la línea punteada que nos indica el nivel de la cresta a romper, con lo cual ya tenemos una confirmación y objetivo, pues bueno, en 129.17, pero fijar que realmente tenemos aquí, en este lado, 131, con lo cual fijaros que subió por encima de los 131, ¿no? Como estáis viendo, en todos los gráficos se supera con creces el objetivo teórico. Por eso lo de, bueno, cerrar una primera posición cuando se alcanza el objetivo teórico y una segunda, dejarlo que se lleve por la tendencia alcista y, bueno, pues buscar algún tipo de señal para salir. Que realmente no somos capaces, no nos vemos capaces de operar con la mitad de nuestra posición dejándola que se mueva libremente. Bueno, pues cerramos el 100% de nuestra posición, el 129, ¿no? En este caso. Y ya está, no pasa absolutamente nada. El stop loss, nuevamente como en el triple suelo, pues en este caso pues se utilizaría, en vez del segundo, utilizamos el tercer valle, ligeramente por debajo. Aquí tenemos el cruce Forex, el dólar australiano, yen contra yen, y bueno, aquí tenemos un movimiento pues claramente bajista. Esto no tiene lugar a duda, un fuerte movimiento, la verdad. Y bueno, tenemos un doble suelo aquí, como podemos observar. Tenemos un primer valle, se forma segunda cresta, a continuación caída, se forma un segundo valle, movimiento al alza, y esta vela es la que realmente nos confirma con un cierre por encima de la cresta, con lo cual se abre posición larga en primer lugar, se coloca en segundo lugar nuestro stop loss ligeramente por debajo del mínimo del valle, ligeramente por el valle derecho, y en tercer lugar lo que hacemos es proyectar nuestro objetivo teórico 93.77, es el objetivo teórico. Como veis, realmente pues superó el 95 y estuvo muy próximo de los 96. Nuevamente, importantísimo, veis cómo finalmente el objetivo siempre supera al teórico, ¿no? De forma habitual, ¿no? Como comentaba también al principio, que puede ser que el precio vaya subiendo, se aproxima al objetivo y se dé la vuelta, ¿no? Que son cosas que ocurren, que tampoco vaya a sorprender, sobre todo si operáis en gráficos intradiarios, la posibilidad de encontraros con que el precio no alcanza el objetivo de un doble suelo es pues algo habitual, normal, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Normalmente, cuanto el gráfico, si aparece en gráficos menores, pues va a aparecer un gran número de ellos y podemos encontrarnos con muchos fallos de doble suelo, ¿no? Que a pesar de haber confirmado, pues no alcanza su objetivo. De momento habéis estado viendo, ¿no? Todo lo que hemos visto, ¿no? Que podemos aplicarlo en gráficos para acciones, desde índices, el mercado Forex, el bono, es decir que el doble suelo es un patrón que podemos encontrar en cualquier tipo de escenario y que, bueno, hay que estar muy pendiente, ¿no? De ello. Entonces, bueno, ya para concluir, pues un nuevo repaso. Doble suelo es un patrón de cambio de tendencia. Este viene precedido por un movimiento bajista. Se forman dos valles y una cresta. La cresta sería el máximo entre los dos valles, que son dos mínimos. Una vez que tenemos un cierre por encima de la cresta, o máximo como también se le llama, pues abriremos la siguiente vela posición larga. Siguiente paso, segundo paso sería en concreto, después de abrir largo, el segundo paso es colocar nuestro stop loss, que iría ligeramente por debajo del valle derecho, y tercer paso, proyectar nuestro objetivo, se mide del valle derecho a la cresta y se proyecta de la cresta hacia arriba, y ahí ya tenemos un objetivo teórico. Tenemos dos posibilidades, o bien entramos al 100% o bien entramos con dos posiciones, una cuyo objetivo sea alcanzar el objetivo teórico y el siguiente pues dejarnos llevar porque puede ser que, y bueno, hemos visto en los gráficos que habitualmente pues el precio se mueve más allá del precio teórico, ¿no? Entonces, si queremos intentar aprovechar más en todo ese posible movimiento alcista, pues bueno,
una segunda posición nos vendría muy bien. Con una primera recogemos beneficios al alcanzar nuestro objetivo teórico y con el siguiente 50% de nuestra posición pues mantenemos intentando ganar otras plusvalías añadidas al objetivo ya teórico. Bueno, esto ha sido todo y espero que os haya gustado. Nos vemos en un siguiente vídeo.